Hola, buenas. Este es el grupo 1 con la exposición Centro de Datos con el profesor Gamaliel Reyes del Carmen. El grupo está conformado por Wayne, Wellington, Jaue Agin José, Francis y Elvin Luis, su servidor. Y ya dicha la introducción, empezamos de una vez viendo qué es un centro de datos. Un centro de datos es un departamento o edificio encargado de que haya un centro de datos que transfiera y almacene datos de X empresa. La empresa normalmente siempre tiene un servidor, que el servidor es parte del centro de datos. Una parte muy importante, que el centro de datos tenga una base de datos para que almacene esos datos dentro del centro de datos. Es un poco confuso, voy a explicar un poco más, y mi compañero van a estar dando detalles de cuáles sus características y elementos. Pero ¿qué es un centro de datos? El centro de datos es lo físico, como el edificio o un departamento. Ese centro de datos, en ese departamento, tiene seguridad, que no pueden entrar cualquier persona. El centro de datos también te da la facilidad de que esos datos que llegan de la empresa para su modificación ahí mismo en el servidor. Y eso es todo de mi parte. Vamos a estar dejando mi siguiente compañero. Buenas tardes, yo les estaré hablando sobre el entorno controlado, de alimentación principal y emergencia, también sobre la administración del edificio en un centro de datos. Bueno, lo primero que se tiene que tener en cuenta en un centro de datos, y uno de los principales errores que tienen los técnicos a la hora de elaborar y implementar un centro de datos, es el tema de refrigeración, que de cierta manera degrada la vida útil de los centros de datos, ya que estos centros de datos trabajan a altas temperaturas, llegan a trabajar en alta temperatura, y si no tienen de cierta manera un tema de disipación adecuada en temas de estructura, de salida y entrada de aire, pueden llegar a dañarse y de cierta manera a llegar a hacer cálculos incalculables para una empresa. El tema de cuando las empresas quieren actualizar un centro de datos, se tienen que ejecutar muy bien cálculos muy precisos, porque si se va a actualizar o se va a cambiar ciertos componentes, hacer una remodelación o un mantenimiento, tiene que hacer cálculos muy precisos, porque a la hora de apagar esos centros de datos se pierden muchas sumas de dinero, y muchas veces las empresas prefieren crear un nuevo centro de datos en otro lugar con los equipos más modernos que apagar ese que tienen en funcionamiento. Muchas veces les sale más económico, mucho más por arriba, hacerlo así, de esa manera. Lo primero que se tiene que tener en cuenta a la hora de elaborar un centro de datos es el tema de energía. Tenemos que tener energía secundaria, ya sean CPUs, plantas, tema de paneles solares, que la energía no falte, porque una vez que falta la energía, se caen esos servidores, se caen esos centros. ¿Qué va a pasar? Como lo dije anteriormente, se va a perder mucho dinero. Entonces las empresas tienen que estar preparadas con suficiente energía de emergencia para que esos centros de datos no fallen en ningún momento, o sea, traten de no fallar. También los niveles de un centro de datos, o sea, los centros de datos se dividen en 4 niveles. Va a depender del presupuesto que tenga la empresa y de la demanda que tenga la empresa.
porque si es una empresa pequeña se puede comenzar obviamente por el nivel 1, que es el nivel básico. Varían desde el nivel 1 hasta el nivel 4. Una de las principales reglas que se tienen que tener en el nivel 1 es la disponibilidad de energía, que tiene que ser un 99.71% de energía que no puede ser interrumpida al año, cosa que en nuestro país eso hay que verlo. Debería estar preparada para interrupciones planeadas o no planeadas, mayormente cuando un servidor básico tiene una ruta única de alimentación. Como lo dije al principio, eso va a depender del presupuesto que tenga la empresa y de la demanda que exija. Y eso, cuando tiene una sola ruta de alimentación, es un problema, porque solo está contando con una vida, solo está contando con una línea. Entonces así, eso en todos los casos nunca es recomendable. Y para darle mantenimiento a un servidor básico, tiene que estar completamente apagado, y ahí es donde comienza la pérdida de dinero. Mientras que en un nivel 4 eso no va a pasar. Se pueden hacer mantenimiento con el servidor prendido, tienen hasta 3 y 4 líneas de energía, entre otros temas. Una buena instalación de un centro de datos debería permitir que los servidores se mantengan disponibles de manera única y continua, o sea, no pueden fallar. Si están bien implementados el centro de datos, los servidores van a estar siempre a la orden del día. El cálculo y el diseño para los centros de datos, y obviamente, como lo dije al principio, el suministro de energía, deberían estar obligados a tener una eficacia muy precisa, y también tenemos que guiarnos de que el consumo de energía sea adecuado, porque sea un servidor tampoco vamos a llevar de que me va a consumir tanto dinero de luz. También hay que ahorrar el tema de energía, por eso hay que tener cálculos muy precisos. Uno de los principales aspectos, para ya concluir, para tener un buen centro de datos, es conseguir un centro de datos eficientes, rentable y eficaz. El tipo de centro de datos, en primer lugar, se va a construir por el equipamiento informático. Como lo dije también al principio, que es lo más importante, una de las cosas más indispensables es el equipamiento de refrigeración. Eso tiene que ser necesario por obligación. El cálculo de la potencia requerida, eso va a variar del presupuesto que pida la empresa o que tenga la empresa en ese momento. El diseño y el espacio en cual se va a montar ese centro de datos. Y por último, y no menos importante, los sistemas de seguridad y de control. Eso no puede faltar, porque no cualquiera va a venir a entrar ahí a hacer lo que le da la gana. Cuando tú un cable a conectar, tiene que haber un personal ciertamente cualificado para elaborar ciertos mantenimientos y ciertas supervisaciones. Cada uno de esos aspectos se encuentran relacionados, y si falta uno de ellos, no va a ser una data o un centro de datos de cierta manera muy eficiente. Va a haber problemas, va a haber pérdida de dinero, y dentro de ello, las condiciones de temperatura del sitio donde se va a montar ese centro de datos tiene que evaluarse. Si es un lugar que de cierta manera da mucho el sol, si está en un piso muy alto, si está en un piso muy bajo. Hay que tener todo eso en cuenta. Hay que hacer cálculos muy eficientes, aunque sea sencillo. Simplemente montar un servidor, vamos a montarlo en esta habitación, pero la habitación es pequeña, no tiene ventana, no tiene nada, el sol da de frente hacia la ventana. Si llega a tener una ventana, el sol da de frente, entonces va a haber mucho calentamiento en cuanto a los procesadores. Y ya por último, como dije, el tema de seguridad, debe tener barreras disponibles para que no haya alteraciones, y deben estar relacionadas con las características que se diseña el centro de datos. Como dije, la energía, que es la administración del edificio, va a depender de la demanda y del presupuesto que vaya a tener esa empresa. Eso fue todo por hoy.
Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Allen José. Pertenezco al grupo número 1 de la sección 611, la Universidad OIM. Estaré haciendo una exposición Sobre la detección y extinción de incendios, y otros temas más. las telecomunicaciones y la seguridad. Detección y Extinción de incendios. se basa de Una tecnología compleja y en constante evolución. su funcionamiento se Corresponde con el plan de detección y extinción de incendios que se puede que se debe aplicar en el edificio, puede ser totalmente automático, o incluir también mecanismos que se activan manualmente, como los pulsadores. de alarma. Sus funciones es distribuido, Por todo el edificio. son de diferentes. Diferentes tecnologías. Su Misión misión es es detectar el humo, el calor o la llama para activar el resto del sistema contra incendio. telecomunicaciones. Son Una infraestructura básica del contexto actual. La capacidad de poder comunicarse la capacidad de poder comunicar cualquier orden militar militar o político de forma casi instantánea. ha sido Radical en muchos acontecimientos históricos. en la edad contemporánea. En la edad Contemporánea. El primer sistema de telecomunicaciones moderno aparece durante la Revolución Francesa. aparece durante la Revolución. Francesa. En la telecomunicación Incluyen en las telecomunicaciones incluyen muchas tecnologías como la radio, televisión, y teléfonos móviles. comunicaciones de datos, redes informáticas, internet, radionavegación o GPS, telemetría. Gran parte de estas tecnologías que nacieron para satisfacer necesidades militares o científicas, ha convergido en otras enfocadas a un consumo no especializado, llamadas tecnologías de la información y la comunicación, de gran importancia en la vida diaria de las personas, las empresas o las instituciones estatales y políticas. La seguridad.
La seguridad es un aspecto especial de TI en organizaciones de cualquier tamaño. En organizaciones de cualquier tamaño y tipos. Se trata de un aspecto que tiene que ver con la protección de los datos contra accesos no autorizados. Y para protegerlo De una posible corrupción durante todos los ciclos de vida. la seguridad consiste En hacer que el riesgo se reduzca a niveles aceptables, debido a que el riesgo es inherente a cualquier actividad y nunca puede ser eliminado. Buenas noches, mi nombre es Wellington Santana y voy a estar hablando sobre los elementos que componen el sistema eléctrico de un centro de datos. Del primero que voy a estar hablando es de uno muy conocido, que es el UPS, que en sus siglas en inglés significa Uninterruptible Power Supply. Y en español sería como componente de alimentación ininterrumpida. Una de las características de esto es que permiten a los equipos sensibles no ser susceptibles a perturbaciones de la línea, mejoran la calidad de la energía eléctrica que llega a las cargas, filtran subidas y bajadas de tensión, eliminan armónicos de la red en caso de corriente alterna durante un apagón gracias a su batería que está bien incorporada. Pueden proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado a todos los dispositivos que tengan conectados. Este es un dispositivo que no solamente se utilizaba en los centros de datos, sino que la persona común que tenían computadoras en su casa, a causa de que de este no ser un firmware desarrollado, utilizaban esto como un pequeño suministro de energía o como un pequeño inversor para que si se iba la energía eléctrica, pudiera entrar y darle un tiempo para poder, no sé, terminar una tarea o poder apagar su computadora correctamente. También voy a estar hablando de los PDU o de unidades de distribución de energía, que sus siglas en inglés serían más o menos Power Distributor Unit. Estas unidades que existen en los centros de datos son equipos que cumplen la función de suministrar energía efectiva para abastecer los niveles de tensión adecuados para la transmisión y distribución de energía eléctrica en todas las instalaciones. Estos son semejantes a lo que son las regletas, claro está. Van introducidos en los RAIC, yo creo que se llaman así, que son los gabinetes en el cual se ponen los elementos de un centro de datos
Estos, dependiendo del nivel del centro de datos, el diseño debe contar con elementos redundados como generadores también de energía alterna a base de gas o diésel, es decir, plantas eléctricas usados como o de modo de emergencia. Estas suministran energía eléctrica en caso de interrupción por parte de la línea comercial. Un centro de datos también necesita un diseño que incorpore sistemas de enfriamiento y aire acondicionado. De hecho, la alimentación de calor es una de las tareas más esenciales, pero menos conocida. A medida que los servidores y la infraestructura se vuelven más pequeñas, utiliza la misma o incluso más electricidad, se genera más calor. El sistema de refrigeración y disipación de calor se utiliza para recoger y llevar una correcta distribución de esta energía térmica no deseada para o hacia el exterior. Hasta aquí ha sido mi parte. La persona que continúa. Bueno, esto ha llegado hasta el final. Espero que haya sido de su agrado. Ya pueden saber qué es un centro de datos, cuáles son sus características y elementos de un centro de datos. Muchas gracias y esto ha sido todo.